Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Continuamos con el lenguaje orientado a objetos. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar variables, la instanciación y lectura de datos con la intención de conocer la estructura y las instrucciones básicas de un programa en el lenguaje Java. Es importante que para iniciar nuestro programa recordemos que las variables son espacios de memoria en nuestro computador que se utilizan para almacenar valores temporalmente durante la ejecución de un programa. Estos valores que se guardan en las variables evidentemente tienen diferente tipo de información y es por eso que existen los tipos de datos en Java. Las variables de Java pueden ser de un tipo primitivo de datos o una referencia a un objeto. Los tipos primitivos permiten representar valores básicos tal como es en un pseudocódigo. Entonces, estos tipos de datos se clasifican en números enteros, números reales, caracteres y valores lógicos. Por supuesto, al ser Java un lenguaje potente, tenemos algunas alternativas para el numérico entero. El primero que tenemos, el más pequeño, es byte. Recuerda que Java es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, debes escribir todas minúsculas. En el caso de byte, el rango es desde menos 128 a 127. El siguiente que le sigue es short. El rango es desde menos 32.768 hasta el 32.767. Luego tenemos el int, con este rango de valor un poco más grande, y luego el long, que es el más grande de la familia. Ahora, dependiendo de lo que necesitemos para nuestra variable, vamos a utilizar uno u otro dato. Por ejemplo, si yo necesito una variable para guardar la población de un país, pues evidentemente que no me sirve byte porque es muy pequeño, short tampoco. Yo utilizaría el tipo int. Todo depende del tipo de información y además de la cantidad de información que necesito guardar. En el caso del numérico real, cuando tengamos decimales tenemos dos alternativas. Primero tenemos el float, que es el de menor dimensión, y luego tenemos el de doble precisión o double, que es el de mayor precisión. El tipo carácter es char y es cualquier símbolo, letra o número que tú utilices en tu computador. Recuerda que cualquier valor tipo carácter debe estar encerrado entre comillas simple cuando se asigna el valor a la variable. Luego tenemos el lógico, que en Java es boolean. Los valores válidos son true o false. Ahora, normalmente en un pseudocódigo también se utilizan variables que pueden ser del tipo texto. Es importante aclarar que en Java la cadena de texto no es un tipo de dato. La cadena de texto en Java pertenece a la clase string. Antes de utilizar una variable es importante que en Java declaremos esa variable. Es decir, definamos tal como lo hacíamos en un pseudocódigo. Definíamos la variable, el nombre y el tipo de dato que se está utilizando para el problema que se va a resolver. En el caso de Java ponemos primero el tipo de dato. Puede ser cualesquiera de la tabla anterior. Puede ser byte, puede ser int, short en el caso de enteros, double, float en el caso de reales, cualquier tipo de dato. Luego va el nombre de la variable siguiendo las convenciones de código. Al final un punto y coma si es que no tienes más variables. Si es que tienes más variables del mismo tipo de datos, simplemente lo separas con una coma. Por ejemplo, byte sería el tipo de dato y edad sería el nombre de la variable. También se puede hacer que la variable tome un valor inicial, es decir, inicializar al momento de declarar la variable. Por ejemplo, un contador. Pongo int cont igual a 0, es decir, que lo que en un pseudocódigo se hace en dos instrucciones, en el caso del lenguaje Java puedo hacer en una sola instrucción. Definir la variable y a la vez asignarle el valor inicial, sin olvidarse el punto y coma al final. Vamos a ver un ejemplo. Veamos cómo diagramar un ejemplo y luego ese ejemplo lo pasaremos al lenguaje Java, en nuestro caso en el IDE de NetBeans. El enunciado dice: la jirafa es un animal vivíparo que tiene una longevidad de hasta 21 años. La tortuga es un animal ovíparo y en ciertas especies vive hasta 180 años. Las boas son animales ovovivíparos y viven hasta 20 años. Un gato es un animal vivíparo que tiene una longevidad de hasta 16 años. Todos los animales deben comer y dormir para sobrevivir. Además, todos los animales son heterótrofos. Esto tiene que ver con la alimentación, es decir, que no generamos nuestro propio alimento. Desarrolla una clase que refleje los datos y comportamiento de todos los animales. Podemos ver claramente que todos los animales tienen nombre, por ejemplo tortuga, por ejemplo jirafa. Además, todos los animales tienen un tipo de reproducción, ovíparo, vivíparo, ovovivíparo. También tienen una expectativa de vida. En el caso de la jirafa son 21 años, en el caso de la tortuga 180 años.
Estas características que tienen todos los animales serán los atributos que van a tener la clase. Además sabemos que todos los animales deben comer y dormir para sobrevivir. Estos en cambio van a ser los métodos de la clase. Vamos a ver cómo quedaría el diseño de esta clase en un diagrama. Como sabemos, un diagrama se dibuja en un rectángulo dividido en tres partes. En la parte superior está el nombre de la clase, en este caso la clase animal. En la parte central tenemos los atributos que hemos encontrado común en todos los objetos de nuestro enunciado, que es el nombre, tipo string porque es un texto, el tipo de reproducción, vea que ya le estoy poniendo el nombre de la variable con la convención camel case, y además estoy diciendo que va a ser tipo string porque también es un texto. La longevidad le he puesto tipo short porque byte no me alcanza, ya que la tortuga vive hasta 180 y pues el byte tiene solamente hasta 127. Por último, la alimentación heterótrofo he puesto string. Los métodos comer y dormir. Los métodos son como pequeños programas que van a funcionar dentro de mi clase. Es decir, que yo puedo primero planificar cuál es el pseudocódigo para este programa. En el caso del método comer y el método dormir, hacer nuestro primer programa, únicamente vamos a hacer que aparezca un mensaje que diga estoy comiendo. Nuestro pseudocódigo sería el siguiente. Todo método tiene una cabecera, tiene un inicio, tiene las instrucciones y tiene el fin del método. De la misma manera, dependiendo pues qué es lo que mejor te gusta diseñar, en lugar de hacer un pseudocódigo, podríamos utilizar un diagrama de flujo, que es lo mismo. Tengo el inicio, la instrucción que voy a escribir en pantalla y el fin de mi método. Veamos cómo sería la implementación de esta clase en Java utilizando el IDE de NetBeans. Listo, tengo ya abierto aquí mi IDE, que es el NetBeans, la versión 8.2, que me parece que es un poco más estable. Como sabemos, los programas en Java se crean en proyectos. Vamos a crear un proyecto. En este caso, escogemos el icono con la carpeta amarilla y el símbolo más. Automáticamente se abre el asistente para crear proyectos y nos dice qué tipo de categoría necesitamos utilizar. En este caso es la categoría Java y qué tipo de proyecto de esa categoría vamos a desarrollar. Java Application, la primera. Presiono el botón siguiente y vamos a ponerle un nombre al proyecto. Si tú quieres puedes cambiar la ubicación del proyecto presionando el botón Browse y cambiarle. En el caso de mí, pues está grabando en el escritorio. Podrías cambiarle en otra unidad que tengas en el equipo. Pongo abrir. Es decir que mi proyecto terminará acá. Si tú no cambias la ubicación, será dentro de la carpeta propia por defecto que tiene NetBeans, que es NetBeans Projects dentro de mis documentos. En la parte inferior yo le tengo habilitado y sugiero que tengas habilitado la opción de crear la clase principal. En esta sección, antes del punto, encontramos el nombre del paquete que se va a crear. Recuerda que yo puedo organizar en paquetes de acuerdo a las clases que van a formar mi programa. Yo le voy a llamar al paquete actividad 19. Luego del punto, en cambio, viene el nombre de la clase. Sabemos que el ejemplo que estamos desarrollando, de acuerdo al diagrama, el nombre de la clase es animal, utilizando la convención camel case. Listo, eso va a hacer que el IDE de NetBeans me dé generando las primeras instrucciones. Pongo finalizar. Podemos comprobar que dentro del proyecto tenemos dos carpetas, uno que dice source package y otro para las librerías. Dentro de source package podemos encontrar el paquete que creamos en el asistente, que se llama actividad 19. Dentro del paquete encontramos nuestro código fuente, que en este caso es animal.java, que es el mismo código fuente que está apareciendo como una ficha acá. Vamos a documentar el programa. Como pueden ver, yo ya le he documentado aquí a mi programa. En la parte primera le he puesto una documentación de múltiple línea informando sobre esta actividad. Esta documentación de múltiple línea se puede contraerle para trabajar mejor. Y también he documentado el inicio de la clase y fin de la clase. De la misma manera se ha puesto el inicio del método principal y el fin del método principal. Como podrán ver, lo único que he adicionado son comentarios que en realidad no llegan a ser las instrucciones propias de Java. Ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. Si yo le pongo de esta manera, podrás darte cuenta que en la parte superior tengo el nombre de la clase, muy similar al diagrama. Luego tengo el espacio para los atributos. Y luego en la parte inferior están los métodos. El método principal ya nos dio creando NetBeans, que es el que se va a ejecutar primero cuando yo le compile a mi programa.
En esta sección irán todos los atributos y acá irán los métodos. Si yo me voy guiando en el diagrama, el primer atributo que tengo es el nombre del animal, que es tipo string. Tal como vimos en la diapositiva, para definir una variable, primero se pone el tipo, en este caso es string, con S mayúscula, texto, y el nombre de la variable es nombre, punto y coma al final de la línea, y voy a crear otro atributo más. Según mi diagrama dice el tipo de reproducción. De la misma manera vamos a poner el segundo atributo, que es el tipo de reproducción. También es tipo string, y le pongo la convención camel case, asegurándome de que no tenga tildes ni caracteres especiales. Al ser el mismo tipo de dato, pudiera ir en la misma línea, ¿sí? No hay ningún problema. Es decir, yo tengo el tipo de dato y las variables que son del mismo tipo. Sin embargo, yo le voy a dejar lo mismo para ver cómo se parece al diagrama que hemos dibujado previamente. Luego tengo la longevidad, que es tipo short, todas minúsculas. Y por último tengo la alimentación, que también es un string. Perfecto, ahí tengo todos los atributos que he dibujado en mi diagrama. Si necesitara más de atributos, simplemente los sigo definiendo. Enseguida voy a ir a los métodos. El primer método que está en mi diagrama es el método comer. Como habíamos dicho, lo único que va a hacer este método es mostrar un mensaje en pantalla que diga estoy comiendo. Ahora, recordemos que tal como tiene el método principal, todo método tiene la cabecera, tiene el inicio, la llave de inicio, tiene sus instrucciones, que en este caso estaría vacío, y tiene la llave de cerrado, que es el fin del método. De la misma manera vamos a hacer con nuestro método comer. Lo primero que vamos a decir es que es void, es decir, no va a devolver ningún resultado, se llama comer, y pongo los paréntesis vacíos. Eso va a indicar que a este método no ingresa ningún dato. Más adelante vamos a ver cómo puedo hacer que mi método ingrese en datos, es decir, que tenga parámetros. Presiono Enter, ya tengo la cabecera. Ahora voy a poner el inicio, que es una llave abierta. Escribo la llave, presiono Enter y automáticamente el IDE de NetBeans me da poniendo el fin de la llave. Entonces fíjese que también aquí yo tengo la otra cabecera de método. Todo método tiene cabecera, tiene inicio y tiene fin. Yo le he documentado ya el inicio y el fin del método, pues como hemos estado practicando es muy importante que nos vayamos acostumbrando a documentar nuestro código para que sea más entendible. Entre el inicio y el fin del método van a ir nuestras instrucciones que corresponden en este caso a este método. Según mi pseudocódigo, según mi diagrama, la única instrucción es escribir un mensaje que diga estoy comiendo. En el caso de Java, la instrucción para escribir un mensaje, escribo la S mayúscula, la Y minúscula, control barra espaciadora, y ahí tenemos el system out print ln. Queda listo para que yo ponga mi mensaje. Simplemente voy a decir estoy comiendo. Listo mi método comer. Según mi diagrama hay otro método más que dice que es el método dormir. Igual que el anterior método, debe tener su propia cabecera, su propio inicio, su instrucción y su fin. Por cuestión de tiempo ya le he desarrollado yo este segundo método que está acá, el método dormir, muy similar al método comer que se hizo anteriormente, con la cabecera, el inicio, la instrucción, en este caso solo uno. Dependiendo del problema a resolver, pudiese ser muchísimas más instrucciones con estructuras que usted necesite, que sé yo, una decisión, un bucle y por supuesto el fin del método. De esa manera ya tenemos mi clase animal con todos los atributos y los métodos que está el diagrama. En este momento voy a ejecutar mi programa y probar qué es lo que pasa. Ejecuto, se compila y ese rato también va a funcionar el intérprete. Como podemos ver en la consola no sale ningún resultado. ¿Por qué no sale ningún resultado? Podemos darnos cuenta que el método principal, es decir, las instrucciones que ejecuta el compilador, está vacío. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Hemos creado la clase, hemos creado el molde para poder, de acuerdo a este molde, crear diferentes objetos. Yo puedo crear un objeto para la jirafa, otro objeto para el perro, otro objeto para la tortuga, solamente utilizando este molde que ya está listo para su uso. Es decir, tendría que instanciar. Vamos a aprender entonces este momento cómo puedo instanciar para utilizar esta clase en un objeto determinado. Existen dos formas. La una forma es en dos pasos y la otra en un solo paso. Vamos a empezar con los dos pasos. El primer paso es crearme una variable del tipo
de la clase que yo quiero crear. En este caso mi clase se llama animal y le voy a crear tal como si fuera una variable. El tipo sería animal y el nombre de la variable le voy a llamar objeto 1. Este sería el primer paso para instanciar. En el segundo paso voy a crearle ya el objeto. Para eso el mismo nombre que utilicé como variable en la línea anterior le pongo acá, en este caso objeto 1, pongo un igual y pongo la instrucción new, es decir, voy a crearme un nuevo objeto, todas minúsculas new. El nuevo objeto va a ser de la clase animal, entonces pongo animal y abro y cierro paréntesis. En este caso queda vacío dentro de estos paréntesis. Pongo un punto y coma y ya está. Este sería el segundo paso para instanciar. Una vez que hayamos instanciado en una variable un objeto, en este momento la variable objeto 1 tiene todos los atributos y todos los métodos de la clase animal. Yo puedo utilizar en este caso un método, por ejemplo el método comer. Simplemente digito el nombre de la variable del objeto que se llama objeto 1, pongo un punto, podemos comprobar que en la lista desplegable aparecen todos los atributos que tenía la clase de la cual estoy yo instanciando. Ahí tiene alimentación, longevidad, nombre, tipo de reproducción, además están los métodos comer y dormir y otros métodos propios de Java que está heredando. En este caso yo voy a utilizar el método comer. Hago doble clic y ahora sí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Llamando al método. Entonces, para llamar a un método, simplemente debo primeramente instanciar y luego pongo el nombre de ese objeto, pongo un punto y escojo el método que necesito llamar. Voy a ejecutar y ahora sí ya me sale estoy comiendo. Cualquier otro atributo o método podría yo utilizarlo. Claro que en este caso los atributos todavía no tienen valores y lo que vamos a hacer ahora es cómo puedo ingresar datos en esos atributos que ya están listos en mi objeto 1. Es decir, que el programa me pregunte cómo se llama el animal, qué edad tiene, cuál es el tipo de alimentación y que eso quede guardado en las variables dentro del objeto que yo he creado. Veamos entonces cómo puedo hacer la lectura de datos para una variable dentro del lenguaje Java. Para hacer la lectura de datos en lenguaje Java necesitamos instanciar una clase que tiene Java que es propiamente para la lectura de datos, que es Scanner. Esa clase viene dentro de un paquete de Java. Entonces debemos traerle a nuestro proyecto a ese paquete, debemos importarle. Para poder importar cualquier paquete a nuestro proyecto, utilizamos la instrucción import que va después de la instrucción package. Escribo import en minúsculas, espacio y luego pongo de qué paquete, en este caso es Java. Punto, aparece todos los paquetes que tiene Java, hay uno que dice util, el último, pongo S mayúscula, scanner. Esta es la clase que necesitamos para hacer la lectura de datos. Escogemos scanner y ponemos un punto y coma. Voy a documentar acá que es el primer paso para la lectura de datos. Este rato podrás darte cuenta que se subraya de color amarillo dándome una advertencia, el IDE de NetBeans. Esa advertencia me dice que todavía no estoy utilizando lo que he importado a mi proyecto. Evidentemente he puesto esta instrucción recién y aún no lo utilizo. El rato que ya utilice se irá esa advertencia que está subrayado de color amarillo. Bien, una vez que ya tengo en mi proyecto importado a la clase Scanner, vamos al siguiente paso para la lectura de datos. Me voy a abrir un espacio luego de instanciar la clase animal. El segundo paso para la lectura de datos es instanciar la clase Scanner. Ya aprendimos a instanciar. Acá instanciamos la clase animal en dos pasos. Ahora lo que tenemos que hacer es instanciar la clase Scanner. Lo primero que va es la clase que estoy instanciando, en este caso Scanner, con doble N. Luego el nombre que le voy a dar al objeto, a la variable en la cual yo voy a instanciar. Yo le voy a llamar leer para que se parezca un poco a los pseudocódigos que hemos estado utilizando. Esto sería instanciar Scanner para lectura de datos. Pero recuerde que la instanciación no es solamente definir a la variable. Luego, al igual que hice acá, el segundo paso para instanciar, debo hacerlo para el Scanner. Recuerda que la misma variable que definí en el primer paso se utiliza en el segundo paso. En este caso, mi variable es leer, entonces la misma variable va para acá. Leer es igual, me voy guiando en esta línea 31, dice que luego del igual viene la instrucción new, es decir que voy a crear un nuevo objeto y le indico que va a ser de la clase Scanner.
En el caso de la clase Scanner, no puedo dejar los paréntesis vacíos, debo indicarle desde dónde va a ser la lectura de datos. Le digo que va a ser una entrada de datos desde el teclado. Para eso pongo system.in. Muy bien, está ya instanciado Scanner en el objeto leer. Ahora sí ya puedo utilizar el objeto leer para, en todo mi proyecto, utilizarle para cualquier lectura de datos. Vamos a leer entonces la primera variable, que sería el nombre, luego vamos a leerle el tipo de reproducción, longevidad y por último la alimentación. Vamos a poner primero un mensaje que me indique que se ingrese el nombre de un determinado animal. Entonces vamos a poner la instrucción para escribir, que es el system openln. Mando un mensaje que diga ingrese el nombre de un animal. Es como un escribir en un pseudocódigo. Ahora sí vendría la lectura propiamente del atributo. Para acceder al atributo lo hago a través del objeto 1. Tal como accedí al método comer a través del objeto 1, de la misma manera a través del objeto 1 voy a acceder al atributo nombre en este caso. Pongo objeto 1.nombre, es decir, la variable que voy a leer, luego pongo un igual y luego el objeto con el cual voy a leer se llama leer mismo. Y aquí viene algo muy importante. El rato que yo pongo punto va a aparecer todo lo que heredó la variable leer el rato que yo le instancié como escáner. Para yo poder leer una variable debo utilizar un método dependiendo del tipo de dato de la variable. En este caso recordemos que nombre es de tipo string. Para los tipos string utilizo next. Si mi variable es tipo int utilizo nextInt. Si mi variable es float, nextFloat. Si mi variable es byte, nextByte. Utilizamos el que está con paréntesis vacíos. Si mi variable es tipo short, nextShort, el que tenga paréntesis vacíos. Con mi variable nombre es tipo string, utilizamos el next simple, punto y coma. Listo, voy a probar mi programa a ver si ya está funcionando. Fíjate, dice ingresa el nombre de un animal, jirafa, y dice estoy comiendo, es decir, hizo la lectura y luego me puso estoy comiendo. Así como leí el atributo nombre, de la misma manera vamos a leer el resto de atributos, en el caso de tipo de reproducción, longevidad y alimentación. La instanciada de Scanner es una sola vez para todo el proyecto. Yo le voy a copiar y pegar y cambiar solamente lo que necesito. Fíjate entonces que es lo mismo. Mando un mensaje, ingreso el tipo de reproducción y luego leo la variable a través del objeto 1. Con leer.next porque tipo de reproducción también es tipo string. Vamos a probar el programa. Se llama jirafa. Ingrese el tipo de reproducción, pongo que es ovíparo, estoy comiendo. Ahora podemos mejorarle a nuestra entrada de datos y combinar. Si yo ya sé que se llama jirafa, pues yo puedo hacer que en esta instrucción me aparezca ingrese el tipo de reproducción de la jirafa. Veamos cómo. Ingrese el tipo de reproducción de y le concateno con objeto 1.nombre que tiene el nombre del animal. Para concatenar en lenguaje Java se utiliza el símbolo más. Vamos a ver, yo le voy a copiar acá. Listo, entonces voy a probarle nuevamente y digo ahora el nombre del animal es tortuga. Ingresa al tipo de reproducción de tortuga. Fíjate como ya me sale mucho más amigable la entrada de datos. Este sí es ovíparo. En el anterior puse ovíparo a la jirafa. Un error. Presiono enter. Estoy comiendo. Hemos aprendido entonces que se puede concatenar textos que están entre doble comillas con el más y una variable. La variable accedo a través del nombre del objeto. De la misma manera como hemos leído el nombre, el tipo de reproducción, vamos a leerle ahora lo que tiene que ver con la longevidad. Como tú puedes ver, ya está la instrucción que ingresa el tiempo máximo de vida y luego estoy leyendo la longevidad. Sin embargo, de mí está subrayado de rojo. Dice tipos incompatibles. Efectivamente, yo estoy intentando leer con .next, que es para tipo string, a longevidad, que es tipo short. Entonces voy a cambiarle de borro y es leer punto al next short. Recuerda que longevidad es de tipo de datos short. Escojo el next short que está aquí con paréntesis vacíos y ahora sí ya no hay incompatibilidad de tipo. Entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta, que cuando yo utilizo un método para la lectura de datos debe ser de acuerdo al tipo de dato de esa variable que estoy leyendo. Ya me falta únicamente la alimentación. Tengo aquí ya las dos líneas que me van a permitir ingresar el tipo de alimentación. Ejecuto nuevamente, ingrese el nombre de un animal, otra vez pongo la jirafa, ingrese el tipo de reproducción de la jirafa, vivíparo, ingrese el tiempo máximo de vida de la jirafa, 21, ingrese el tipo de alimentación de jirafa, heterótrofo, estoy comiendo. Podemos combinar una salida mucho más amigable en el que se concatene todos los elementos que se han ingresado.
Ejecuto. Soy jirafa, vivo máximo 21 años, mi tipo de alimentación es heterótrofo y mi tipo de reproducción es vivíparo. Estoy comiendo. En estas dos líneas estoy mostrando atributos y en esta línea estoy mostrando método. De la misma manera que hice con un objeto 1, yo puedo hacer y crearme para un segundo objeto, que sé yo, para ingresar los datos de otro animal. Solamente tendría que instanciar nuevamente en un objeto 2. El escáner no necesito, es más, yo le voy a mover por acá, que esté al inicio. Esto es solamente una vez. Vamos a ponerle acá. Ahí está mucho más ordenado mi programa. En estas dos líneas estoy instanciando la clase Scanner. En estas dos líneas estoy instanciando la clase Animal. En estas líneas estoy haciendo la lectura de datos. En estas líneas estoy haciendo la salida de resultados con atributos y con métodos. Antes del fin del método principal, voy a hacer para un segundo animal repetir la instanciada, la lectura de datos y la salida de resultados. Tengo aquí ya el código para el segundo objeto. He hecho los dos pasos para instanciar la clase animal, en este caso se llama objeto 2. Tengo aquí la entrada de datos del objeto 2. He hecho la salida de resultados, ya le he dejado en una sola línea para que se vea mucho mejor. Y estoy llamando al método, en este caso dormir. Vamos a ver nuevamente y probarle. Y fíjate, ya me salió del primer objeto. Soy tortuga, vivo máximo 180 años, mi tipo de alimentación es heterótrofo y mi tipo de reproducción es ovíparo. Estoy comiendo. Y enseguida me aparece ya del segundo objeto. Ingrese el nombre de un animal. Estoy instanciando dos veces, utilizando la misma clase y el mismo molde para dos objetos. Ya, fíjate, ya con el segundo objeto me sale algo similar. Solo que ahora estoy llamando al método dormir. Iremos mejorando las técnicas de programación orientada a objetos. Esta es una primera clase que me ha permitido saber y utilizar la clase Scanner para leer datos y atributos de una clase. Hemos aprendido a instanciar objetos y a visualizar los resultados en pantalla.